Hechos capítulo 10. Cornelio, Pedro y la conversión de los gentiles. Iniciemos. Versículo 1 al 2. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. El Cornelio mencionado aquí era un oficial en el ejército romano. Este Cornelio era un hombre piadoso, un hombre que oraba a Dios siempre y que, según este pasaje, hacía muchas limosnas a los necesitados. También este centurión romano estaba en la categoría de lo que los judíos llamaban temerosos de Dios. Estos temerosos de Dios fueron gentiles que amaban al Dios de Israel y también simpatizaban y apoyaban la fe judía. Sin embargo, estos no se convirtieron completamente en judíos en su estilo de vida y tampoco practicaron la circuncisión. También cabe destacar que los judíos de esa época respetaban y apreciaban a estos gentiles temerosos de Dios, pero no podían compartir su vida, sus hogares y su comida con ellos porque en realidad eran gentiles y no judíos convertidos. Dice, y oraba a Dios siempre. Debido a la forma en que se describe la vida y el corazón de Cornelio, vemos a un hombre que obviamente tenía una verdadera y sincera relación con Dios. Al mismo tiempo, él no era parte de la cultura principal judía. Versículos 3 al 6. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. La hora novena, o sea, las 3 de la tarde, aquí mencionada, era la hora de costumbre de oración para los judíos. Y Cornelio, cuando le relató el incidente a Pedro, dijo específicamente que estaba a la hora novena mientras oraba en mi casa, lo que nos deja ver que este centurión practicaba algunas costumbres judías. Leemos, este vio claramente en una visión un ángel de Dios. Esto que le ocurrió a Cornelio no fue un sueño, ni tampoco sucedió realmente. Esta más bien fue una visión que vino a Cornelio. A la vez, esta visión fue tan vívida que Cornelio diría más tarde, se puso delante de mí un varón con un vestido resplandeciente en Hechos 10:30. Es significativo aquí que Dios le habló directamente a Cornelio, aún llamándole por su nombre, como también es significativo que Cornelio respondió con un temor de lo santo y celestial porque dice que estaba atemorizado. Esto nos muestra al tiempo que el centurión Cornelio tenía una verdadera relación con Dios. Dice, haz venir a Simón el que tiene por sobrenombre Pedro. Probablemente Cornelio ni siquiera sabía quién era Pedro, pero sabía que debía hacer lo que Dios dijo que hiciera, y podía confiar en que Dios estaba haciendo este llamado al mismo tiempo a Pedro también, cuando le dice, Él te dirá lo que es necesario que hagas. Dios envió un ángel en una visión a Cornelio, pero usó un hombre para predicarle el evangelio a Cornelio. Esta situación nos permite ver que los ángeles pueden ayudar a conectar a los hombres con los predicadores designados por Dios, pero nunca se les permite a estos ángeles hacer más de allí. 7 al 8. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo. Aparentemente, la fe de Cornelio era contagiosa para con los que le rodeaban, y de hecho había unos de su casa y bajo su mando que también honraban al Dios de Israel, pues aquí en el pasaje se habla de un soldado devoto. Versículos 9 y 10. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta,
y tuvo gran hambre, y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis. Mientras Dios habló a Cornelio y Cornelio envió a los mensajeros para llamar a Pedro, Dios también habló a Pedro, pues es así como típicamente Dios opera. Él habla a varias personas de un asunto al tiempo, no solo a una. De esta forma se provee la confirmación y de la boca de 2 o 3 testigos es que se establece un testimonio. Leemos, y tuvo un gran hambre. Esto sucede a menudo durante la oración. Las distracciones en nuestro cuerpo vienen mientras intentamos dirigirnos a Dios. Sin embargo, en esta ocasión, Dios usó precisamente estas distracciones para hablar a Pedro. Versículos 11 al 16. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Pedro aquí en el pasaje vio todo tipo de animales kosher y no kosher, exhibidos prominentemente sobre un trasfondo como un lienzo. Un gran lienzo dice que era atado de las 4 puntas. Entonces Pedro oyó un mandato: levántate, Pedro, mata y come. También dice: le vino una voz. No sabemos exactamente cómo fue esto para Pedro, puesto que con más frecuencia cuando Dios se comunica con nosotros, habla a nuestro hombre interior. Acá sería importante mencionar que Dios no necesita que las ondas sonoras lleguen al tímpano para hablar a un hombre con voz audible, ya que cuando a Él le complazca, puede hablar directamente a la mente de uno, donde se interpretan las ondas sonoras. Leemos: levántate, Pedro, mata y come. Obviamente esto iba en contra del compromiso de Pedro como judío, lo cual era nunca comer nada que no fuera kosher. Dice: Señor, no. La respuesta de Pedro fue absurda y a la vez muy típico de nosotros. Dijo no a su Señor. Y bien sabemos que la única respuesta legítima a una petición de nuestro Señor debe ser sí. Ahora, Dios iba a sacudir a Pedro para cambiar su forma de pensar, y aunque Pedro seguía siendo Pedro, Dios no lo usó porque era perfecto, sino porque iba en la dirección correcta y estaba disponible. Esto que ocurría con Pedro nos lleva a pensar que con frecuencia caemos en la trampa de creer que debemos ser perfeccionados hasta que Dios realmente pueda usarnos. Dice: volvió la voz a él la segunda vez. Dios respondió claramente a Pedro: lo que Dios limpió, o sea, declarado limpio, no lo llames tú común, o sea, impuro, impío e inaceptable a Dios. En la manera de pensar del Antiguo Testamento había lo sagrado y lo común. El proceso de hacer algo santo se llama consagración, y el de hacer lo común se llama profanación. Así que en este punto, Pedro creía que Dios solo hablaba de comida, pero pronto Dios demostró a Pedro que realmente estaba llegando a otro punto. Dice: esto se hizo 3 veces. Para un énfasis profundo, Dios repitió esta visión 3 veces, por lo cual Pedro debía considerar esto como algo muy importante. Versículo 17 al 20. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Este pasaje nos hace ver que cuando terminó la visión, Pedro no había entendido todo, sino que más bien eso llegó con el tiempo y que ocurrió cuando Dios le habló a Pedro a través de los visitantes que acababan de llegar a su puerta. También dice: le dijo el Espíritu.
Previamente en Hechos capítulo 10, versículo 13 y versículo 15, simplemente fue dicho que una voz habló a Pedro. Pero ahora se nos dice que el Espíritu habló a Pedro. Así vemos que este fue Dios en la persona del Espíritu Santo hablando a Pedro. También leemos: 3 hombres te buscan, desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. En este punto Dios no le ha dicho a Pedro que sus visitantes eran gentiles, puesto que normalmente un judío piadoso como Pedro no se relacionaría de esta manera con gentiles, y sabiendo esto y conociendo la resistencia previa de Pedro, Dios simplemente sorprendió a Pedro con el conocimiento de que estos hombres eran gentiles, ya que finalmente todo lo que Pedro necesitaba saber era que el Espíritu dijo: yo los he enviado. Versículos 21 al 23. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio y les dijo: He aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel, de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Pedro debió haberse sorprendido cuando abrió la puerta y vio a 2 siervos y un soldado en su puerta. Por esta misma situación debió haber sabido de inmediato que no eran judíos, y se tiene que haber preguntado por qué Dios le dijo que fuera con ellos, y por qué Dios los había enviado para que los reciba. La idea de que Dios podía enviar y usar gentiles era completamente nueva para Pedro. La situación en sí es que Dios estaba expandiendo la mente y el corazón de Pedro para la obra a los gentiles por venir. Dice: haciéndoles entrar los hospedó. Podemos ver el cambio en el corazón de Pedro por la manera en que haciéndoles entrar los hospedó. Los hospedó es literalmente entretener como invitado. Pedro no solo les dio una habitación a estos visitantes gentiles, sino que los entretuvo como invitados bienvenidos, y lo hizo contra todas las costumbres del pueblo judío de ese día. Así que, al entretener a estos invitados gentiles, Pedro fue en contra de las costumbres y tradiciones de Israel, pero no en contra de la palabra de Dios. Leemos: le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Aquí suponemos que Pedro anticipó lo que sucedería y también el malentendido y la oposición que resultaría de esto, y juzgó que en cualquier cosa a la cual Dios le estaba dirigiendo, sería mejor tener algunos de los otros judíos allí para verificar el resultado. Siglos atrás, otro judío llamado Jonás había venido a Jope con un mensaje solemne de su Dios, pero Jonás huyó del llamado de Dios, pensando que podría escapar del Señor, y no compartió el corazón de Dios por los perdidos. Pedro, en cambio, estaba dispuesto a reexaminar sus tradiciones y prejuicios a la luz de la palabra de Dios y compartió el corazón de Dios por un mundo perdido. De hecho, hoy en día vemos que algunos hermanos son más como Pedro y otros más como Jonás. Versículos 24 al 26. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Cornelio tenía mucha fe en Dios. Él esperó por la llegada de Pedro, sabiendo que, como Dios lo motivó a llamar a Pedro en primer lugar, asimismo Dios llevaría a cabo el plan hasta completarlo. También vemos que este Cornelio envió siervos a buscar a un hombre que nunca había conocido. Solo sabía que el hombre era judío piadoso, quien por tradición no tendría nada que ver con un gentil como él. A pesar de todo eso, dice que Cornelio los estaba esperando en fe. Leemos: salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Cornelio no conocía a Pedro, pero debía haber pensado que era un hombre especial de Dios, así que postrándose a sus pies adoró. Esta reacción fue entendible, aunque incorrecta. Pedro corrigió a Cornelio diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Entonces queda claro que si Cornelio no debía dar tal reverencia a Pedro,
tampoco Pedro debía recibirla de él. Significativamente, cada vez que en la Biblia se ofrece adoración a hombres o ángeles, es rechazada, pero miramos que Jesús recibió tal adoración libremente. Esto nos comprueba que Jesús es más que un hombre y mayor que cualquier ángel. Pedro y Cornelio se honraron mutuamente. Pedro honró a Cornelio viniendo desde Jope para verlo, y Cornelio honró a Pedro postrándose ante él. Hicieron como Pablo después escribió: en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Romanos 12:10. Pero tengamos muy en cuenta que aquí Pedro se negó a ser tratado por Cornelio como si fuera un dios y a tratar a Cornelio como si fuera un perro. Versículos 27 al 29. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado vine sin replicar. Así que preguntó: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Pedro entró en la casa de un gentil, algo que las costumbres y tradiciones judías prohibían estrictamente. Al entrar en la casa de un gentil, Pedro mostró que su corazón y su mente habían cambiado y que había aprendido la lección de la visión del gran lienzo. De esta forma, explicó el mensaje que recibió en la visión, reconociendo que Dios no solo estaba hablando sobre la comida en la visión, cuando dice: a ningún hombre llame común o inmundo. Entendemos por esta enseñanza que los creyentes no tienen la obligación de mantener una dieta kosher, pues la forma en que comemos puede ser mejor o peor desde una perspectiva de salud, pero definitivamente no nos hace más justos delante de Dios. Lo cual nos deja ver que el tema principal de este capítulo no es tanto la conversión de Cornelio como la conversión de Pedro. Versículo 30 al 33. Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Sin duda, este centurión no oró para acercarse a Dios en general, sino que específicamente oraba para que Dios enviara al Mesías a su vida. A este pedido Dios contestaría a través del Evangelio que Pedro trajo a Cornelio. Leemos: estaba en ayunas. Cornelio buscó a Dios tan intensamente que por un tiempo la comida se volvió menos importante para él. El centurión buscó a Dios diligentemente y Dios se reveló poderosamente a Cornelio en su vida. También dice: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Es interesante notar que aunque Cornelio no era cristiano en el sentido de que aún no había sido regenerado o nacido de nuevo, eso no importó, pues Dios oyó su oración y recordó su generosidad hacia los demás. Leemos: ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Pedro en estas instancias estaba viviendo el sueño de un predicador, cual era que su audiencia estaba atenta y bien preparada por el Espíritu Santo. También el mensaje que Pedro estaba a punto de predicar tenía una gran preparación, pues Pedro fue preparado por el Espíritu Santo para esto, y a la par los que estaban en casa de Cornelio fueron preparados para oír el mensaje que Pedro trajo. Así encontramos que hoy en día nuestra bendición es aumentada grandemente cuando nos preparamos anticipadamente para oír la palabra de Dios. Versículo 34 al 43. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea,
después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos de que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Este descrito aquí es el fundamento para la comprensión de Pedro de que el Evangelio ahora debería ir a los gentiles. Esta declaración va completamente en contra del pensar judío prevaleciente en aquel tiempo de que Dios sí mostraba parcialidad hacia los judíos y contra los gentiles. En esencia, lo que aquí se explica es que muchos judíos de la época de Pedro pensaban que Dios amaba a los judíos mientras odiaba a los gentiles. Esta creencia había llegado a tal punto que si un judío se casara con un gentil, la comunidad judía tendría un funeral para el judío y lo consideraría muerto. Se pensaba que aún entrar en la casa de un gentil hacía inmundo a un judío ante Dios. Pero los gentiles respondían con mal tanto como recibían de los judíos, puesto que los gentiles despreciaban a los judíos por ser tradicionalistas extraños y creían que eran conspiradores malvados que adoraban a los cerdos, ya que pensaban que si los judíos se negaban a comer cerdo, era porque debían adorar a los cerdos. Todo esto, por supuesto, cambió con el esparcimiento del Evangelio para los judíos que se convirtieron a Cristo. De hecho, el cristianismo fue la primera religión en ignorar las limitaciones raciales, culturales y nacionales respecto de la religión. También vemos que cuando los judíos mostraban este tipo de parcialidad, no estaban siendo fieles al corazón de Dios revelado en el Antiguo Testamento, pues la idea de que Dios no hace acepción de personas también es declarada en Deuteronomio 10:17 cuando dice: «Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho». A menudo también el día de hoy pensamos que Dios, antes que nada, ve el color de las personas para su salvación, su estado económico o su nacionalidad, y no es así, pues Él solo ve el corazón de las personas en su infinito amor. Dice: «Este es Señor de todos». Esta es una frase poderosa que muestra la deidad de Jesús. Pedro nunca habría podido decir esto si Jesús no fuera Dios. Además de esto, dice Pedro que Él es Señor de todos, es decir, tanto judío como gentil. Leemos: «A quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día». Notablemente, la predicación de Pedro a los gentiles fue esencialmente la misma que su predicación a los judíos, puesto que él presentó la persona y la obra de Jesucristo con énfasis en la resurrección de Jesús y en nuestra responsabilidad ante Dios a la luz de estas cosas. Definitivamente, Pedro no tenía un sermón para un grupo y otro sermón para otro, ya que estaba claro que todas las personas necesitaban ser salvas al llegar a una fe viva en un Jesucristo vivo y no muerto. Leemos: «A nosotros que comimos y bebimos con él, después que resucitó de los muertos». Pedro aquí hace énfasis en su comer y beber con Cristo porque esa es una manera enfática de decir que la resurrección de Cristo fue real y verdadera. También dice: «Nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos». El apóstol no tardó mucho en su discurso antes de llegar a la doctrina del juicio de todo hombre por Jesucristo. En esto Pedro fue claro cuando él dice que se le ordenó predicarlo y por lo tanto lo predicó. Dice también: «Todos los que en él creyeron recibirán perdón de pecados». El sermón breve terminó con un entendimiento de la amplitud de la promesa de salvación de Dios, pues notemos con cuidado la frase «todos los que en él creyeren». Con esto se refiere al judío o gentil, esclavo o libre, blanco o negro, bueno o malo,
rico o pobre, todos los que en él creyeren. Versículos 44 al 48. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. La salvación, según este pasaje, llegó cuando cada uno de estos gentiles respondió al mensaje de Pedro con fe en sus corazones, de modo que fueron realmente nacidos de nuevo mientras escuchaban y creían. Mientras escuchaban a Pedro, lo que hicieron estas personas fue una transacción secreta e invisible en sus corazones con Dios, al establecer su fe completamente en Jesucristo. El momento de la salvación de una persona no es necesariamente cuando levanta una mano o pasa al frente después de una invitación evangelística, como nos han hecho pensar erróneamente. Es muy probable que esto ocurra en el momento en que las personas se rinden a Dios y reciben con confianza a Jesús en la sinceridad de sus corazones. Pedro permitió que el Espíritu Santo interrumpiera su sermón, puesto que el Espíritu Santo estaba haciendo una mayor obra en los corazones de los oyentes por su poder, y Pedro siguió la corriente, paró y llamó a las personas para su bautismo. Estos probablemente no fueron los primeros gentiles en confiar en Jesús y nacer de nuevo, ya que muchos gentiles probablemente habían recibido salvación en los 8 años que habían transcurrido desde Pentecostés. Esto lo vemos en Hechos capítulo 2. Pero estos gentiles fueron salvados mientras aceptaban el judaísmo en primer lugar y el cristianismo en segundo lugar, pues estos gentiles pueden haber recibido la salvación antes de esto, pero fueron salvados como judíos y no como gentiles. Leemos: el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. El llenamiento del Espíritu Santo en estas personas fue acompañado por la demostración de dones espirituales. Esto fue un llenamiento del Espíritu Santo en 2 sentidos. Primero, en el sentido de que Él mora y permanece en cada creyente, y segundo, en el sentido de un empoderamiento especial del creyente con dones y gracias del Espíritu Santo. Cuando estos presentes hablaron en lenguas, lo hacían para magnificar a Dios y no para enseñar a los hombres. Por lo tanto, su audiencia era Dios, no el hombre. Como tal, esto es consistente con el principio de 1 Corintios, capítulo 14 y versículo 2. Esto evidentemente fue único, pues no era común en el libro de los Hechos que los que no habían sido previamente convertidos nacieran de nuevo instantáneamente y recibieran tales dones espirituales presentes. Mas fue bueno e incluso necesario en esta ocasión mostrar que habían recibido el mismo Espíritu y la misma bendición que los apóstoles, y que los primeros seguidores de Jesús también habían recibido la mañana de Pentecostés. Hechos capítulo 2. Leemos: los fieles de la circuncisión se quedaron atónitos. Como vemos, los cristianos judíos presentes estaban asombrados, pues podrían haber entendido que Dios ahora estaba empezando a amar y a salvar a los gentiles. Pedro al respecto enfatizó claramente en este punto cuando notó que, como dice la palabra, los gentiles habían recibido el Espíritu Santo también como nosotros. Aquí también vemos que no solo se trataba de que Dios amaba o bendecía a los gentiles al punto que los hizo quedar atónitos, sino más bien que Dios amaba y bendecía a los gentiles tal como amaba y bendecía a los judíos, y esto lo hizo mientras estos seguían siendo gentiles. Leemos: mandó bautizarles en el nombre del Señor. Esta acción llevada a cabo por los discípulos mostró la plena aceptación en la comunidad cristiana de aquellos que seguían a Jesús, puesto que sin duda su bautismo mostró que fueron aceptados como seguidores gentiles de Jesús. Ahora, ¿recuerdas, amado, la promesa de Jesús de otras ovejas que no son de este redil de Juan 10:16? Pues también recuerda que Jesús prometió:
yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Juan 12:32. Al respecto, el primer gentil con que Jesús trató en su ministerio público fue un centurión romano de Capernaum. Fue aquí cuando Jesús sanó el siervo de aquel centurión y declaró: vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 8 del 5 al 13. Finalmente debemos ver también que Cornelio era indudablemente un buen hombre. Sin embargo, necesitaba a Jesús, lo que nos lleva a concluir que incluso las personas buenas, que son respetuosas con Dios, necesitan venir a Jesús como su Señor y Salvador y poner toda su confianza en quién es Jesús y en lo que hizo Él por ellos. Amén. Oremos. Padre eterno, amado y perfecto Señor, queremos presentar nuestras almas en esta tarde delante de ti para decirte que tú eres perfecto y santo, Señor, y que estamos rendidos delante de ti, arrodillados y humillados, Padre, para darte gracias por esta palabra. Porque tú nos has comunicado, amado Dios, el día de hoy, que no debemos tener nada por inmundo cuando se trata de nuestros hermanos y de las personas que habitan aquí en la tierra. Que más bien debemos ser como Cornelio, que nuestras oraciones y limosnas suban para memoria delante de ti, y que debemos buscar a predicadores, como lo hizo Cornelio a través de su oración, para que nos comuniquen tus buenas nuevas. Haz que tu ángel se presente delante de nosotros, amado Dios, como un varón con vestido resplandeciente, y que nos hable y que nos diga qué es lo que nosotros tengamos que hacer. Señor, entendemos que los ángeles no nos pueden predicar, pero sí conducirnos a los hombres que nos comuniquen el mensaje exacto y perfecto que necesitamos de ti. Que como Cornelio, Señor, hagamos que las personas que nos rodean, nuestros familiares, nuestros empleados, nuestros amigos, también compartan nuestra fe, que se conviertan a ti por nuestro testimonio más que por nuestra palabra. Que no tengamos, Señor, en nada el hambre que nos dé, Señor, sino que ayunemos y las cosas de este mundo no nos importen al lado de conseguir tu comunión. Gracias por explicarnos a través de la experiencia y el éxtasis que tuvo Pedro, Señor, que no tenemos nada en este mundo que pueda ser inmundo para nosotros si se trata de hacer la obra. Que nuestra respuesta nunca sea un no, sino un sí, Señor. Que tengamos que estar disponibles y vayamos en la dirección correcta, como lo hizo Pedro, que aunque no era perfecto, tú lo usaste, Señor, precisamente por su disponibilidad y porque buscaba ir en la dirección correcta. Que nunca pensemos que debemos ser perfeccionados para que tú realmente nos puedas usar. No, Señor, sino que lo sagrado sea aún más sagrado y no profanado. Y más bien que lo profano sea consagrado a través de nosotros. Y con esto me refiero a las personas, a los gentiles que no conocen de ti, Señor, y pueden conocer a través de nuestra palabra, pero principalmente a través de nuestro testimonio. Padre, alabanzas a ti, Señor, y adoraciones por tu gran mensaje, Señor, por esa gran conversión que has ocasionado en nuestra vida, porque tú has enviado a nosotros, Padre, como enviaste a Pedro, a los empleados de Cornelio y al soldado devoto, porque has enviado a las personas exactas para que nosotros escuchemos su palabra, Señor, y nos convirtamos cada día más a ti. Que hospedemos a esas personas y las entretengamos a aquellos que te buscan a ti a través de nosotros, y no hagamos acepción de personas en ningún momento, Señor. Convierte nuestro corazón, Señor, de las tinieblas a la luz y de la muerte a la vida. Señor, que tu palabra parta nuestros corazones, Señor, y los renueve, y los convierta de corazones de piedra a corazones de carne. Amado Dios, te adoramos,
De verdad, te honramos, amado Dios, y te pedimos de todo corazón que nos hagas como Cornelio y a la vez como Pedro. Y aún mucho, mucho más te pedimos, Señor, que nos hagas como tu Hijo Jesús. Padre, los gentiles pueden cambiar su corazón y su mente a ti, pero para eso necesitamos parecernos a tu Hijo Jesús. Señor, imitarlo, pensar como Él, actuar como Él, Señor. Que nuestra oración sea oída, como fue la oración de Cornelio oída delante de tu presencia. Señor, prepáranos, Señor, con todas las fuerzas, tanto para dar tu mensaje como para escucharlo. Tú no haces acepción de personas, Señor. Tú lo que has hecho es enviar el mensaje de tu evangelio hacia nosotros por medio de Jesucristo, quien es Señor de todos. Tú, amado Dios, ungiste a tu Hijo con tu Espíritu Santo y con poder, Padre, y por eso hizo bienes y sanó a todos los oprimidos por el diablo, lo cual debemos hacer en tu nombre, Señor, porque tú estarás con nosotros. Amado Dios, bendícenos, santifícanos, glorifícanos, haznos como tu Hijo, Padre eterno, que nunca, nunca despreciemos a los gentiles, que no caigamos en esos pecados discriminatorios, xenofóbicos y que hacen acepción de personas. Porque bien dice tu palabra en Deuteronomio, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohechos. Tú eres el Señor de todos nosotros, Señor. A ti matamos colgándote de un madero, pero a ti te levantó tu Padre, que es nuestro Padre, al tercer día. Amado Dios, que prediquemos el Evangelio y que testifiquemos que Jesús es el que tú, Padre, has puesto por juez de vivos y de muertos, porque tenemos muy claro que todos los que en Él creamos en tu Hijo Jesús, recibiremos perdón de pecados. Y esto es para todos, Señor. Tú lo has dicho, que esto es para todos. Que llevemos a las personas a que hagan esa transacción secreta e invisible en sus corazones contigo, Señor. Que establezcan su fe completamente en tu Hijo, Padre, porque sabemos que esta conversión, Señor, ocurre en el momento en que las personas se rinden a ti y reciben con confianza a Jesús, tu Hijo, en la sinceridad de sus corazones. Amado Dios, gracias. Alabanzas a ti, Señor. Todo nuestro amor es sobre ti. Haznos poderosos en tu Espíritu, Señor, para que cuando las personas escuchen nuestra palabra, estos hablen en lenguas y magnifiquen a tu nombre. Así, Señor, tú morarás en ellos y les darás un empoderamiento especial con dones y gracias de tu Santo Espíritu. Señor, que los llevemos a ellos a magnificar tu nombre, amado Dios, y que reciban el mismo Espíritu y la misma bendición que los apóstoles y los primeros seguidores de Jesús, Señor, cuando estos recibieron el Espíritu en Pentecostés. Padre, que se queden atónitos todos aquellos que piensan que tú haces acepción de personas cuando vean que todas las razas, etnias y culturas se convierten a ti, y que todos reciban el Espíritu Santo, Padre, por fe, y que tú los bautices en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden las cosas que tú nos has mandado. Y tú estarás con nosotros hasta el fin del mundo, Señor. Tú has dicho que la promesa es para otras ovejas que no son de este redil, en Juan capítulo 10. Y también has dicho, si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo, en Juan capítulo 12. Así que, Señor, confiamos en ti. Confiamos en esta palabra y confiamos en la palabra de Mateo capítulo 8:5, donde dice: vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Señor, haznos como estos héroes de la fe, como Cornelio, que indudablemente era un buen hombre. Sin embargo, te necesitaba a ti, Jesús, y todos los días te necesitamos más y más, Señor. Aunque somos respetuosos contigo,
Necesitamos venir a ti a diario para encontrarte como nuestro Señor y Salvador y poner toda nuestra confianza en ti, quien eres Jesús, y en lo que tú haces a diario por nosotros. Amén y amén.